Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente en la universidad, y es un placer compartir con ustedes este espacio. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y del país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre justicia transicional. Nos acompaña el doctor Juan Guillermo Cárdenas Gómez, abogado de la Universidad UNAULA, especializado en Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia, en Derecho Procesal Penal de la Universidad UNAULA, en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín, en Derecho Penal de la Universidad de AFID, igualmente magíster en Derecho Penal de la Universidad de AFID, con un amplio recorrido en la rama judicial, actualmente magistrado del Tribunal Superior de Medellín en la Sala de Justicia y Paz, y docente universitario de la Universidad CES. Igualmente, se encuentra con nosotros en calidad de invitado el doctor Andrés Llano Olaya, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la misma Casa de Estudios, especialista en docencia de la Universidad Militar del Centro de Estudios Militares CEMIL, litigante, docente universitario e investigador académico sobre filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, relaciones internacionales, geopolítica y seguridad. Le doy la bienvenida a los invitados, doctor Cárdenas. Gracias, David, muy amable por la invitación. Doctor Andrés. Muchas gracias, José David, por la oportunidad y un cordial saludo al doctor Juan Guillermo. Muy bien. Estamos en el marco de un proceso de justicia transicional que ya está en camino, que es el que se lleva a cabo en Justicia y Paz. Y estamos quizás a puertas de un nuevo proceso de justicia transicional en el país. Yo quisiera arrancar preguntándole al doctor Juan Guillermo, desde su experiencia en la magistratura, si este proceso de justicia y paz, al menos lo que se ha ejecutado hasta el momento, ha sido un proceso exitoso o si le merece alguna crítica. Bueno, José David y los oyentes, en tanto que la justicia transicional, el proceso de justicia y paz que aparece con la ley 975 de 2005 es novísimo en cuanto a la infraestructura legal del país. Creo que es lo mejor que le ha podido pasar al país legislativamente, poder entender con base en esta justicia transicional y sus pilares cuáles son la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición, que efectivamente muchos de los delitos cometidos por los grupos organizados al margen de la ley, bien autodefensas o ACU o guerrilla, obviamente no tengan inconveniente alguno en cuanto se conozca absolutamente qué sucedió en otrora y en el pasado con toda esta barbarie ocurrida en el país. Por supuesto, el conflicto nuestro, el de Colombia, es sui generis, es muy diferente al que pasó en Sierra Leona, en Ruanda, en Yugoslavia, pero se ha hecho una titánica labor por la Fiscalía General de la Nación y por los tribunales superiores de distrito en cuanto a sus salas de justicia y paz, para que aquellas personas que de una u otra forma han sufrido este dolor de cada uno de las ilicitudes cometidos por estos bloques y estos frentes, por lo menos conozcan la verdad de lo ocurrido y quiénes estuvieron detrás de todos estos grupos organizados al margen de la ley desde la institucionalidad. Doctor Andrés, ¿usted tiene alguna consideración al respecto de la viabilidad de este actual proceso de justicia y paz y el desenvolvimiento que ha tenido? Sí, claro, esto tiene tanto de largo como de ancho, porque es que surgen muchas preguntas y la primera es
qué esperar de la justicia transicional. En la medida en que el país tenga claro qué esperar de la justicia transicional, en la medida en que ese proceso, cuando se vaya aplicando, no va a haber una revictimización de las víctimas, inclusive de la misma sociedad, porque si las expectativas son muy altas, entonces toda la sociedad y todo el país y las víctimas sobre todo van a estar convencidas de que van a encontrar toda la verdad, de que se van a esclarecer todos los hechos, de que se van a judicializar todos los responsables y de que no se van a volver a repetir los hechos por los cuales precisamente el país se abocó en una justicia transicional. El doctor Juan Guillermo dice que es lo mejor que le ha podido pasar al país. Yo no sé si sea lo mejor, pero vuelvo al mismo punto de qué esperar. En justicia transicional uno no puede pretender que la Fiscalía y la Judicatura resuelvan todo. Ellos hacen un aporte inmenso, inclusive así lo consideran los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Pero si, por ejemplo, el Ejecutivo y si, por ejemplo, el Legislativo no adoptan medidas de jurisdicción interna para ofrecer un abanico de posibilidades a las víctimas y a la sociedad que haga ese proceso de justicia transicional lo más tranquilo, lo más pacífico, lo más satisfactorio posible, créame que la labor que han hecho, y eso hay que reconocerlo, Fiscalía y la Judicatura, va a ser nulo. Y se lo digo por lo siguiente, yo ayer, me dio por mirar las estadísticas de las sentencias de Justicia y Paz. Yo no sé si eso esté actualizado, pero ayer aparecían 25 sentencias proferidas en el sistema de la Fiscalía. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se hace pedagogía con eso? ¿Cuánta verdad puede haber dentro de cada uno de esos procesos y cuánta verdad no la hay? Porque es que hay una cosa, fíjense en lo siguiente, en justicia transicional se tiende a pensar, como se ha querido un sector amplio de la opinión pública, sobre todo los terceros validadores del modelo de negociación del actual gobierno, que es que una comisión de la verdad puede sustituir al proceso penal, y eso no es verdad. Pero una comisión de la verdad sí es importante, porque ofrece contexto, ¿sí? Porque también ayuda a esclarecer verdades, porque puede ser de mucha utilidad para la investigación penal. Entonces, si se descarga la responsabilidad de la justicia transicional en lo que haga la Fiscalía y la Judicatura, si se descarga esa responsabilidad en lo que pueda hacer el derecho penal, pues yo sí creo que los avances van a ser muy pocos desde una perspectiva global de lo que realmente pueda ofrecer la justicia transicional. Y vuelvo a lo mismo, yo no creo que sea sano ofrecerle a la sociedad unas expectativas muy altas con justicia transicional, porque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en varios informes, así lo han dicho, inclusive en el último informe sobre País Colombia, que habló sobre verdad, justicia y reparación, que salió el año pasado, 2014, hace unas críticas frente al proceso de justicia y paz, aun cuando también le reconoce sus avances. Pero las críticas son, por ejemplo, la lentitud en los procesos, que no se ha contado toda la verdad, la extradición de los máximos responsables. Y, por ejemplo, si usted se fija, ayer el presidente Juan Manuel Santos no extraditó a un miembro de las FARC. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento tampoco los hubieran extraditado? ¿Sí me hago entender? Pero hay que hacerlo en aras del esclarecimiento de la verdad y de los hechos. Yo escucho algunas cosas que usted dice, y me disculpan ambos, y voy a cometer una violencia, y es que me voy a saltar los títulos y los voy a tratar del nombre, si así me lo Claro, permite. por supuesto. Entonces, escucho que Andrés dice una cosa que de pronto quisiera transmitirle en forma de pregunta a Juan Guillermo. Juan Guillermo, hay muy poquitas sentencias en Justicia y Paz, y eso ha sido muy cuestionado. No, José David, eso es un problema que ha tenido el normal de la sociedad, entre ellos incluso los propios abogados que de alguna u otra forma tienen que ver o tienen el compromiso de estar más centrados. Lo primero que quiero aclarar es que lo mejor que le ha pasado al país legislativamente
en los últimos años ha sido su justicia transicional. Tan es así que hoy día se está esperando la réplica para el proceso que se lleva a través de los diálogos de La Habana, Cuba. 2, que no es cierto que se lleven 25 sentencias, se llevan más de 45 decisiones, pero no, póngale que fueran 2 o 3. De todos modos, la ciudadanía cuestiona mucho ese número. Claro, pero es que las sentencias no se pueden pesar en cantidad, es decir, 1 o 2, 14 o 15. Mire, acabamos de dictar la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín la última sentencia contra Ramiro Murillo Banoy, Cuco Banoy, alias Cuco Banoy. Una sentencia donde se juzgaron más de 5.700 delitos, donde se reparó a más de 3.877 víctimas, donde se esclarecieron las masacres de Peque, Tarazá, El Aro, todo lo que ocurrió en la parte de donde operaba el bloque mineros como Caucasia, Ituango, San José, toda esta área del Bajo Cauca, estamos esclareciéndola en una sola decisión. ¿Cuánto se demora la justicia ordinaria? Doctor José David, doctor Andrés y los demás quienes nos escuchan, para juzgar 5.500 delitos. No es cierto que dentro de esas decisiones no se conozca el contexto y que la crítica de los organismos internacionales sea eso. Por el contrario, la Sala de Justicia y Paz, que lleva operando en Medellín, con sede en 6 departamentos, con 3 magistrados en su sala de conocimiento, lo primero que hizo para poner a funcionar la misma fue un protocolo, unas reglas y principios, donde destacó, conforme a la Ley 975 de 2005, el contexto. No podía decidirse absolutamente ninguna clase de violencia, y más la barbarie, reitero, que tuvo el país sin hacer un contexto, sin dejarle una memoria histórica a este país para evitar la no repetición y la revictimización a la que hace alusión el doctor Andrés. Entonces, déjeme terminarle, doctor José David, para poderle precisar. Entonces, son sentencias de 3.800 folios, unas y otras, donde gran parte se le está trayendo y se le está dando a conocer, como pedagogía, doctor Andrés y doctor José David, a toda la comunidad, no solamente nacional e internacional, sino de todos aquellos o aquellas circunstancias que tuvieron y que dieron origen a los bloques, a los frentes de las autodefensas y de la guerrilla, porque no es solamente para los delitos cometidos por los bloques de ACUA o AUC, sino también para todos y cada uno en estos momentos. Vamos a hacer incidente con el bloque, el Ejército Revolucionario Guevarista, que tuvo incidencia en el Chocó. Vamos para Carmen de Atrato, ¿cierto? Hacer el incidente para solucionarles todas estas masacres, miles de víctimas hay en estos lugares. Se han dictado sentencias contra el bloque Elmer Cárdenas, contra la Casa Castaño, contra el bloque Catatumbo, dirigido por Mancuso. ¿Cuántas verdades se han conocido a través de estos procesos? ¿Cuántas circunstancias que estaban en la impunidad, donde no solamente develan la responsabilidad de cada uno de quienes estuvieron directamente como autores materiales de los delitos, sino por cadena o línea de mando? Y no solamente ellos como paramilitares o como guerrilleros subversivos, sino dentro de la institucionalidad, qué militares, qué policías, qué alcaldes, qué gobernadores, qué diputados, cuántos congresistas hoy tienen o han tenido estos grupos al margen de la ley en la institucionalidad. Esas son verdades que no se conocían y eso obviamente garantiza el compromiso de no repetir. Eso es una tarea que estamos haciendo, ardua, compleja, tranquila, pero la ciudadanía tiene que empezar a entender exactamente que estamos haciendo un trabajo para que esta historia no se vaya a repetir y que la pedagogía se da a través de los contextos. Entonces, yo creo que la labor, y por eso reitero, lo mejor que le ha pasado al país, una sola verdad, frente a una entrega de un cadáver a una madre que ha sollozado la muerte de su hijo, ya hubiera valido la pena esta norma, doctor José David, doctor Andrés. De la referencia que hace Juan Guillermo,
yo quisiera preguntarle a Andrés lo siguiente. Indudablemente la parapolítica fue un fenómeno, o es un fenómeno, que ha salido a la luz a partir del proceso de justicia y paz. Pero me pregunto, en ese proceso de justicia y paz, ¿existieron incentivos perversos para que los miembros de los grupos armados denunciaran más las situaciones de los brazos políticos que tenían que las mismas redes de mando, de la misma estructura de poder interna que ejercía la fuerza sobre la población? ¿O por el contrario, la política solo ha sido uno de tantos aspectos revelados en estos procesos? Porque yo noto aquí lo que dice el doctor Guillermo, que en efecto en algunas cuantas sentencias se han juzgado montones de delitos. Pero vendría la pregunta, ¿sí se han denunciado los actores suficientes involucrados o se ha descargado la actividad que ha llevado a cabo el paramilitarismo, por ejemplo, en este tipo de procesos de transición, en denunciar la participación de los actores políticos más que la de los mismos miembros de esas cadenas de mando? Es que esa es precisamente el planteamiento que recientemente hizo el expresidente César Gaviria, que no solamente se aplique la justicia transicional para los combatientes o quienes han participado en las hostilidades, sino también para todas sus estructuras políticas, sus redes de apoyo logístico, sus redes de apoyo político, sus bases sociales. Yo estoy de acuerdo con el doctor Juan Guillermo en algo, y es que desde el punto de vista de la adopción de medidas de derecho interno por parte del legislativo y ahí en adelante toda la implementación de medidas a nivel institucional en el sector público frente al proceso de la Ley de Justicia y Paz, es un gran avance. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto, porque el país no contaba con eso. Y mire qué tan importante es eso, que ese proceso es lo que ha permitido y permitió en su momento que se destapase, se descubriese, se evidenciase el proyecto político de captura del Estado desde lo local por parte de las autodefensas civiles y legales. ¿Ya? Que ese proyecto también lo tienen las FARC. Es que es más, ese proyecto de las autodefensas de captura, de captura del Estado se lo copian a las FARC. Yo le introduzco, me disculpa que le interrumpa la respuesta, pero le introduzco algo de veneno a esta pregunta. Y es, si un paramilitar tiene una consecuencia de 8 años de prisión por una serie de delitos que revela y una colaboración eficaz con la justicia transicional, y en estos momentos la gran discusión en La Habana es si a las FARC se le van a dar o no condenas privativas de la libertad, y se hacen manifestaciones públicas y todo lo demás de este grupo en cuanto a que ellos no admiten penas privativas de la libertad. ¿No queda quizás perverso el incentivo? Es, sin haber penas privativas de la libertad, ¿qué incentivo tiene un miembro de un grupo armado para revelar también una, por ejemplo, FARC política? Me explico, porque es que si hay un plan de las AUC para apoderarse del Estado, también muy probablemente existiese un plan de los grupos de izquierda para apropiarse del poder. Pero ¿cómo van a revelar los miembros de estos grupos la participación o los brazos políticos que tenían si no hay un incentivo para esto? No sé si esto es que eso es muy difícil, y es muy difícil por una razón, porque es que las FARC no son las autodefensas. Para uno poder comprender a las FARC, el mínimo detalle que tiene que hacer es leerse las 9 conferencias de las FARC, que es el máximo órgano decisorio de ese grupo, y los plenos del Estado Mayor, por ahí si de pronto los quiere leer. Mire este detalle. Timo León Jiménez alias Timochenko y Guillermo León Sáenz alias Alfonso Cano llegan a las FARC vía Jacobo Arenas, que era el ideólogo de las FARC, para plantear todo el plan estratégico de las FARC. Entonces Alfonso Cano y Timochenko dicen, hombre, es que lo que hay que hacer es reduzcamos en lo táctico y aumentemos en lo estratégico. Y en la conferencia del 82, la 7ª, es donde hacen todo el planteamiento del plan estratégico de las FARC, que es precisamente trabajo político y trabajo de masas, no solamente en las veredas, sino en las universidades y en las ciudades, ¿ya? Y eso implica que alrededor de ellos gire toda una red de personas no combatientes, pero que son civiles involucrados
en las actividades delincuenciales y criminales de las FARC. La pregunta del millón es, ¿y estos van a decir la verdad de eso? Porque yo, que he sido defensor de militares y policías, yo siempre he dicho esto. Por ejemplo, van a decir la verdad del caso Santo Domingo, con ese gol que le metieron al Estado y a las fuerzas militares. Es que yo ese caso lo conozco al dedillo. ¿Van a decir la verdad sobre el caso Santo Domingo? No. Y la verdad sobre el caso Santo Domingo implica que hay un agente del CTI, que hay un fiscal involucrado y que hay una ONG autoproclamada defensora de derechos humanos que llevó el caso. Y varias ONGs. Cuando despliegan la fuerza de Tarea Omega... Escúchame, Andrés, y yo sí les quiero pedir un favor inmenso. Miren, yo soy funcionario y soy el juez natural de la FARC, de los grupos guerrilleros en estos momentos, y soy el juez natural de las autodefensas. Y yo sí no quiero venir a un programa, ¿cierto?, académico por demás, a hablar de casos concretos, ¿cierto? Yo vengo a hablar de la norma y de unos diálogos que desde la perspectiva se pueden entregar. Pero yo de casos concretos frente a responsabilidades, como la que está hablando el doctor Andrés, ni voy a ser el espectador, ni voy a tratar de que en un momento dado vaya a ser parte de la responsabilidad que está mencionando frente a X o Y persona. Nosotros, como autoridades judiciales, hablamos a través de los autos y hablamos a través de las sentencias. Cuando han habido los compromisos institucionales, hemos ordenado las compulsas de copias que estamos obligados a realizar para que la autoridad competente la realice. O sea, si podemos o no pensar que toda esta institucionalidad, como estamos hablando, y desde la perspectiva que hablaba el fiscal general de la Nación, luego el vicefiscal y últimamente el presidente Gaviria, creo que eso habrá que analizarlo, buscarle una solución, y creo que si se salieron de la institucionalidad y cometieron los delitos, pueden, sí o no, después del análisis respectivo, estar en justicia transicional. Pero de ahí a que yo vaya a ser parte, interlocutor de un caso concreto, de responsabilidad sí o no del Estado, frente a casos específicos, yo sí pido excusas, pues, y más bien prefiero que siga el doctor Andrés, y lo reitero, lo digo con todo el comedimento, pues, y ofreciendo excusas, pero no voy a ser parte de eso. Bueno, desafortunadamente no fui claro, la pregunta la dirigía precisamente por eso al doctor Andrés, dado el compromiso, pues, que tiene la rama judicial del doctor Guillermo, pues no es una pregunta pertinente para él y por eso no iba dirigida a él, ¿cierto? Obviamente cada respuesta compromete la posición personal y es simplemente una opinión subjetiva de quien la está dando. Sin embargo, el doctor Guillermo me dice, yo no voy a ser espectador de este tipo de cuestionamientos. Entonces yo le reformulo la pregunta a Andrés. Yo le pregunto, ¿considera usted eficaz la justicia transicional, como está planteada en estos momentos, para que se revele cualquier apoyo de grupos o de actores armados que no haya sido directamente militar, tanto en los procesos que ya han ocurrido como en los que vienen o puedan ocurrir a futuro? Hombre, es que yo creo que eso se puede. El marco jurídico, tanto de justicia y paz como el que se plantea ahora, se puede. El problema es que las personas que han estado involucradas en eso lo hagan. Claro, desde el punto de vista jurídico, institucional, se puede, eso es perfectamente plausible. Si vamos a decir la verdad, digámosla todos. Hombre, yo contribuí con las FARC a esto, yo contribuí con las autodefensas a esto, yo contribuí con los helenos a esto. Digamos todos la verdad. Pero yo creo que ese ejercicio es muy complicado de que se haga en la realidad, porque en este país hay muchos odios. Y entonces va a utilizarse uno u otro sector el derecho penal de enemigo. Y si bien en la justicia transicional es posible que quien, por ejemplo, en una comisión de la verdad o en un ejercicio de esclarecimiento histórico de la verdad, entregue con transparencia lo que ha hecho y su participación en el conflicto, eso no puede constituirse en prueba para que luego lo judicialicen a ese tercero. Porque entonces te digo que
va a volverse esto un derecho penal de enemigo. Entonces, este combatiente dijo que aquel tenía relaciones con esta estructura armada. Entonces, vamos a compulsar copias, vamos a hacerle la respectiva denuncia, vamos a judicializarlo y vamos a lograr que lo condenen. Entonces, ¿qué paz va a haber ahí? Escúchame, doctor Andrés, pero es que, ojo, que cuando la Fiscalía, a través de las versiones, la Fiscalía a través de su labor investigativa, llega a conocer de algún compromiso institucional con alguna ilicitud, con alguna conducta punible que tenga la característica de delito, no se puede quedar con la versión del índice del postulado. No, la Fiscalía tiene una obligación y es la de confrontar, ¿sí?, esos dichos, esas manifestaciones con otros medios probatorios que efectivamente permitan llevárselo a una audiencia de control de legalidad, una audiencia concentrada para poder formular los cargos y establecer él mismo, como autoridad también que es, desde el punto de vista, si se quiere, entre comillas, judicial, compulsar, ordenar efectivamente esas investigaciones, no esperar que se haga una sentencia. Pero no es solo la palabra del victimario, no es solo la palabra del postulado la que aquí tiene obviamente una verdad absoluta, no, por el contrario. Y obviamente para evitar ese derecho penal del enemigo, ese derecho penal de autor, debemos de dar lugar a través de ese ente acusador, de ese ente investigativo que es la Fiscalía General de la Nación, con toda su policía judicial, a establecer si efectivamente ese postulado está diciendo la verdad, parcial o total. Y si es total, obviamente, dar la oportunidad de la controversia frente al proceso debido en la justicia ordinaria para quien. Pero insisto, yo soy amigo de un análisis serio, de un análisis jurídico, de un análisis social, para ver si todos quienes estuvieron en esta barbarie, en este conflicto, en el desarrollo del mismo, institucional o no, puedan estar bajo una pena alternativa, ¿cierto? Pero con compromisos, de verdad, con compromisos de reparación, con compromisos de no repetición. Porque si no vamos a juzgarlos a todos, entonces el compromiso de no repetición esto se va a perder. La gente va a creer que el delito paga, y así no es. Dos, la otra circunstancia que me parece clarísima frente a toda esta situación que dice y la no revictimización es ver efectivamente cómo el marco jurídico para la paz nos sirve para no violentar normas internacionales, ¿cierto? Que no vaya a tener, obviamente, en forma subsidiaria y accesoria que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, porque en Colombia, ¿cierto?, administrativamente, en forma inicial y con posterioridad, legislativamente, en aplicación de la norma a lo que estamos ceñidos los jueces de la República, no se hizo justicia, entonces la intervención va a ser mucho más grave que eso. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos adscripciones a estas entidades y a estas instituciones interamericanas e internacionales como Corte Penal. Entonces no podemos decidir ni podemos negociar cosas que estén fuera y que vayan a afectar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de nuestras víctimas. Un momentico, es que hay algo. Es verdad, yo voy a esto. En justicia transicional es muy importante el esclarecimiento de la verdad, es determinante. Vamos a utilizar la verdad ¿para qué? Para alimentar los odios, para judicializar a los que cuenten la verdad. Y el doctor Juan Guillermo dice algo que es muy cierto. Es que, hombre, si vos estás involucrado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos o de graves infracciones al VIH, que constituyen crímenes de trascendencia para la humanidad, pues lo sentimos mucho, pero hay que judicializarlo, ¿no? En casos en que esa verdad, frente a los que no participaron directamente de las hostilidades, no estén involucrados en ese tipo de violaciones e infracciones, yo lo que pienso es, para que esto pueda ir progresando y andando, es, don José, este postulado dijo esto, controvierta, lo escuchamos, cuéntenos la verdad. Y yo creo que eso sería muy bueno, muy sano para el país, muy sano. Aunque no sé hasta qué punto, porque uno no sabe en qué medida la verdad o cierra las heridas o le echa sal. Y en este país, yo vuelvo y digo, hay muchos odios, muchos odios.
Precisamente por el comentario que usted hace, me va a permitir ir a una pausa antes, haciendo unas reflexiones que incluso en un escenario académico es un tema que genera un fuerte debate, ¿cierto? Y es un tema que tiene un punto límite inevitable entre el derecho y la política, entre el derecho y la diplomacia, entre el derecho y los problemas de guerra, de estrategia y de conflicto. Eso tiene que ser una reflexión para el oyente también. No es fácil discutir este tema desde el punto de vista académico, mucho menos lo va a hacer desde el punto de vista estratégico o del conflicto. Antes de ir a la pausa, en la siguiente serie de preguntas estaré ahondando en el problema de las unidades de contexto en Fiscalía. Quisiera escuchar una opinión desde el punto de vista de la rama judicial, cómo ha visto ese trabajo de la Fiscalía en las unidades de contexto y desde la perspectiva de los abogados que han litigado en asuntos cercanos a este problema de derechos humanos, ¿cómo han visto el problema en las unidades de contexto? ¿Sí está ejecutando bien la Fiscalía? Le dirijo la pregunta a ambos. Vamos a una pausa entonces y arrancamos con eso. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo, Juan Guillermo, ¿usted cómo considera que se ha desplegado esa labor de contexto ahora que estábamos hablando del tema de fiscalías? José David, antes de responderle su pregunta, déjeme volver sobre un puntico específico en cuanto a la cantidad de decisiones de fondo que se han dictado en Justicia y Paz. En algún foro, en el Intercontinental de Medellín, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese momento se llevaban 14 sentencias en justicia transicional y ella se cuestionaba, ¿ustedes de qué se asustan? La Corte Interamericana en 11 años ha dictado una. Y sobre un caso específico. Aquí llevan 14 y de la magnitud que venimos hablando. La respuesta entonces frente a la pregunta de José David y doctor Andrés es la siguiente. Decía ahora, en otra hora, que efectivamente quien primero habló de contexto en lo que respecta a las decisiones judiciales, es decir, en las sentencias, fue la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, frente a la Ley 975 de 2005, cuando se realizó un protocolo que está a disposición de todos ustedes, unas reglas y principios que efectivamente se debía regir los fiscales de Justicia y Paz para podernos entregar la información a los jueces. Al principio, claro, ¿cómo nos van a poner reglas? ¿Cómo un contexto? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues bueno, la Ley 1592 de 2012, que es la que modificó la Ley 975 de 2005 y luego el Decreto Reglamentario 3011 del 2013, acogió en un todo, y no habla sino de contexto. Tanta razón teníamos nosotros. ¿Cuál verdad histórica le íbamos a dejar al país si no la conocíamos? ¿Cuánta verdad histórica íbamos a conocer le íbamos a dar a conocer al país si se quedaban en unos audios? No, señores. Hay que traerlas a las diferentes vistas públicas en todo, desde su origen y su desarrollo, hasta el momento de la desmovilización de cada bloque, bien sea en forma individual guerrilla o en forma colectiva las AUC y las ACU. Si usted coge una sentencia de cualquiera de las salas de Justicia y Paz, 3 que hay en el país, Bogotá, Barranquilla y Medellín, lo primero que ve es el contexto. En el contexto y ahí está la respuesta, José David y Andrés, han tenido que ver en forma macro y brillante la Fiscalía General de la Nación. Documentar el conflicto armado por más de 50 años que lleva el país con guerrilla y más de 30 años con los grupos de autodefensa o grupos de campesinos de Córdoba y Urabá, ACU, no es fácil. Hay que desplegar no solamente un gran potencial humano para cada uno de esos sitios donde ocurrieron y acontecieron cada hecho, sino que cada persona, cada servidor público tiene que tener dentro de su ser una convicción
única, que lo que está haciendo es un aporte a la humanidad. Y así están entregados ellos en vida y alma a esa labor. Obvio, somos seres humanos, somos instituciones que no tenemos logísticamente absolutamente todo para poder operar como debiera. Mientras la justicia siga siendo un gasto y no una inversión en por el orden social, vamos a tener dificultades logísticas. Pero que quienes cumplimos la labor, desde policía judicial, el más pequeño funcionario en cuanto rango se tenga, hasta la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, estamos comprometidos con este proceso de justicia transicional. Por eso insisto, los resultados se están viendo, se seguirán viendo y serán los más grandes que ha dado la justicia en toda su historia. Yo veo hablar al doctor Juan Guillermo y realmente me inspira. Yo hubiese querido tener un profesor como él, porque le confieso que es un hombre que irradia confianza en la administración de justicia. Es un optimista, es un creyente, tiene fe en eso. ¿Y usted tiene fe en... Poca. Poca, porque en el ejercicio de mi profesión uno indudablemente encuentra funcionarios brillantes, excepcionales, unos servidores públicos de una integridad moral y una integridad ética y un respeto por la legalidad y por la Constitución que resulta asombroso. Pero también uno encuentra en el ejercicio liberal de la profesión, en el litigio, unos funcionarios que dejan mucho que desear. Sin embargo, digamos que la judicatura fueran 100 magistrados. Le estoy poniendo un ejemplo simplemente. Y si uno encontrase dentro de esos 100 un Juan Guillermo, la misión está cumplida. Los estudiantes que tienen la maravillosa oportunidad de formarse con un profesor como él, si están aquí presentes, corran la voz de que tienen a un maestro, porque el maestro inspira. El profesor explica, enseña, da ejemplos. Un maestro inspira. Y a mí realmente cuando lo escucho me inspira, porque yo también soy un creyente en la justicia, muy a pesar de las dificultades que uno encuentra en el camino. Hecho ese prolegómeno, la unidad de análisis y contexto no es un invento colombiano. Eso tiene una fundamentación desde el derecho internacional muy amplia, y quien la crea es el doctor Alejandro Ramelli, un hombre de las más altísimas calidades en conocimiento de derecho internacional, tanto de derechos humanos como de derecho internacional humanitario. Hoy no tiene la dignidad de regentar esa unidad de análisis y contexto, pero creo que hizo una buena tarea en lo que él dejó allí planteado en la Fiscalía. Y es que esa es la forma de litigar casos producto de un conflicto armado interno. Porque no es lo mismo ir a litigar un homicidio, un hurto, una extorsión, un secuestro, salvo que sean producto de ese conflicto, a uno litigar casos que estén relacionados con el conflicto armado. Hay que hacer análisis y contexto, porque eso va a permitir, como decía Alejandro Ramelli, que los casos que están fragmentados en fiscalías y en juzgados en varios lugares del país se van a integrar y le van a permitir tanto al litigante, al defensor, como al funcionario de la judicatura y al mismo fiscal tener una claridad para imputar responsabilidades. Inclusive a mí hasta me parece, y me aventuro con eso, de que sería de muchísima utilidad en la ciudad de Medellín, porque es que aquí hay bandas que delinquen en sectores. Entonces, si se les puede hacer el análisis del contexto a esas bandas, uno puede identificar fácilmente casi que el concierto para delinquir. En estos días salían las noticias como la policía judicial hizo un trabajo muy bueno para capturar unos ladrones en Bogotá y lo siguió, y estos viven acá
y estos son del sector, y atracaron a uno, y atracaron a otro. Hizo un muy buen trabajo, ¿no? Esa unidad de análisis y contexto, para concluir el punto, me parece a mí fundamental, no solamente en la imputación de responsabilidades, sino también en el esclarecimiento de los hechos y sobre todo que va a permitir que la investigación penal fluya con mayor eficacia. Inclusive, hasta los mismos procesados, cuando se vean inmersos en esos crímenes de sistema, en esas estructuras de poder, van a facilitar la versión. Porque saben que la fiscalía, porque saben que los jueces, porque saben que el Estado, porque saben que el órgano de persecución penal viene con una carga argumentativa sociojurídica que difícilmente le va a permitir engañar a la sociedad y a la administración de justicia. José, déjeme dos cositas respecto a lo que dice Andrés. Primero, pues agradecerle tanta bondad frente a la manifestación, y a lo cual obviamente me pone un poco sonrojado, pero muchas gracias. Lo segundo es que sí, frente a esos crímenes de sistema, creo que Alejandro Ramírez en la Fiscalía General de la Nación es un pionero, un hombre que se había preocupado y que a través de la 1592 del 2012 se pudo desarrollar a plenitud tal como él quería. Desafortunadamente, por razones que desconocemos, ya no está en el ente acusador. Lo segundo es que en esta investigación de crímenes de sistema frente a las bandas, y coincido plenamente con Andrés, en todo el país, las conocemos obviamente más cerca a nosotros acá, o en las propias BACRIM, ¿cierto? Las bandas criminales que son el neoparamilitarismo, es decir, son las consecuencias de efectivamente no hacer un contexto general, establecer toda esa organización criminal, ¿cierto? Todo ese aparato organizado de poder que se tienen a través de estas bandas, de estas nuevas formas de delinquir, y yo creo que si se hubiera estructurado en forma adecuada y si hubiese legislado sobre ese contexto anteriormente, creo que la labor hubiese sido mayor frente a quienes hacen parte individualmente de esos grupos organizados al margen de la ley. Yo creo que es inteligentísimo lo que dice Andrés frente a que ese contexto, esa unidad tiene que estar al orden del día, no solamente para los delitos de justicia transicional, sino para las bandas criminales y para otras formas como concierto para delinquir que tienen estos grupos delincuenciales en las diferentes ciudades del país. Esta pregunta surge desde la ignorancia de alguien que no es penalista, y disculpen si es una pregunta inocua, pero ¿y qué pasa con el ciudadano cuando, por ejemplo, quiere enfrentarse entonces al análisis y al contexto que hicieron las unidades investigativas? Porque de todos modos el individuo que está siendo procesado es un átomo frente al poderío del Estado, y se supone que las garantías están fabricadas para él. Entonces me pregunto si este tipo de investigaciones en análisis y contexto, después de esta justicia transicional, esta labor se mantiene, ¿cierto? ¿Cómo hace, por ejemplo, un individuo que está siendo juzgado penalmente para destruir la argumentación que teje un ente acusador en torno a todo un trabajo y una estructura que creó un análisis y un contexto? Me explico, a Pedro Pérez le imputan ser parte de un combo en un barrio y le están haciendo una investigación en ese sentido. Y hay toda una unidad de análisis y contexto que provee la información, digámoslo, para eso, y él parte del principio de negar que hace parte de ese grupo, ¿cierto? Esa persona como debate, o por ejemplo, o establecer esa investigación que han hecho está mal hecha. Eso no diezma un poquito la garantía del que está siendo procesado penalmente. Es que el análisis y el contexto es una técnica de investigación, pero no por tener esa técnica de investigación se va a obtener una sentencia condenatoria, porque entonces ¿dónde va a quedar el debate probatorio? ¿Cierto? Indudablemente que al Estado le va a ser de muchísima utilidad tener todo un análisis de contexto de la comisión de los delitos, pero eso no significa que cuando se esté adelantando el proceso penal, el fiscal vaya a llegar solamente con análisis de contexto. Porque pues ahí sí, excúseme la expresión, pero no llevo el carajo. Sí, a ver, José Andrés, mire.
Primero que todo, yo creo que estamos en un Estado social de derecho, y más que social, constitucional de derecho. Con ello, la presunción de inocencia tiene que ser un principio rector que debe mantenerse incólume. El Estado, a través de ese aparato represivo y lo grande que dice José David es frente al ciudadano común, debe darle no solo las garantías constitucionales y el respeto de los derechos fundamentales al sindical indiciado, al imputado, al acusado o en los eventos de justicia transicional el postulado. No, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales son para todos y cada uno de los sujetos procesales que tienen vínculo con el proceso penal y, como lo decía Andrés ahora, y con la sociedad. Para eso está el Ministerio Público al respecto. O sea que el hecho de tener una noticia criminal y empezar a través de ese departamento, de ese análisis y contexto, a estructurar, ¿sí?, cómo opera o cómo está organizada X o Y banda, ¿sí?, no deja de lado los otros medios probatorios, los otros elementos materiales de prueba, las otras evidencias que hay que llevarle al juez para que a través del juicio oral pueda dar, dentro de la publicidad, derecho a la controversia. ¿Sí? O sea que si algo tiene de amparo, por lo menos en el tema que tenemos de justicia transicional, en protección, es la víctima. Por eso decíamos, no es solo la verdad, entre comillas, o la confesión que esté haciendo ese postulado frente a la acción delictiva. Es que puede hacer la Fiscalía también en la confrontación, que también hablaba ahora Andrés, con la víctima, con las víctimas, con los afectados, con quienes efectivamente sufrieron, ¿sí?, para poder, con base en esas circunstancias, determinar lo que se establece y lo que debe ser reparación. Y precisamente hablando de víctimas, Juan Guillermo, quisiera preguntarle, me disculpa nuevamente que me le exprese usted, señor magistrado, con el nombre, me siento como abogado hiriendo un profundo canon de nuestra profesión y espero que respete el uso coloquial que hago, que es para facilidad de los oyentes más que todo. Y es la duda mía, bueno, con las víctimas, ¿qué ha pasado en el tribunal? ¿Cómo viene dándose el fenómeno de reparación de las víctimas? ¿Ha sido efectivo? ¿Ha sido eficaz? ¿Ha tenido impacto social? Sí. ¿Qué ha sucedido? Voy a contarlo cronológicamente desde el punto de vista legislativo que ha ocurrido con las víctimas. Para nosotros, como autoridades judiciales, y creo que obviamente dentro de quienes hacemos parte de este sistema de investigación del conflicto armado, a través de la justicia transicional, la víctima es el pilar, es la piedra angular del proceso. ¿Cierto? A ella se deben reparar con todo lo que conlleva una reparación, no solamente una indemnización a nivel monetario, en forma individual, sino colectiva, el daño que le hicieron a la sociedad, a sus formas, a sus costumbres, a su cultura, a su terruño, a su hábitat. La verdad hace parte de las formas de reparar. El perdón, muchas veces creo, lo hemos visto sincero, de los postulados solicitados a estas víctimas, hacen parte de la reparación. La entrega de ese cuerpo, de esa fosa, el decirle nos equivocamos, su esposo, su hijo, su tío no era un subversivo, no era ningún miliciano, no colaboraba. Absolutamente nos equivocamos, nos dieron una mala información. A esta persona se le mató, fue por esto y no por lo que se dijo allá. Esas son formas de reparación. Las víctimas han sido de una importancia mayúscula en este proceso de justicia transicional. Decía entonces que Ley 975 de 2005 permitió la reparación judicial. Es decir, que los jueces fueran los que determinaran cuál era el monto, por lo menos económico, de reparación y frente a los daños colectivos sufridos por cada uno de los afectados. La ley 1592 de 2012 y su decreto reglamentario advirtió que esa reparación, con base en la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, fuera administrativa. Entonces, el Estado simplemente estableció un monto para ciertos delitos, una tarifa legal absurda por demás, frente al dolor de uno y otros,
norma que fue demandada, incluso los propios representantes de víctimas, nosotros en el Tribunal Superior de Medellín no solamente citamos a los representantes de víctimas, sino que nos damos a la tarea de citar telefónica, por vía de oficio y por medio de las personerías a todas y cada una de las víctimas donde se encuentren. Y allá ponemos una cámara. En Río Sucio, Chocó, en Apartadó, en Murindó, en Bojayá, en cualquier parte hay una cámara que está permitiendo en tiempo real que por videoconferencia ellos estén presentes en la audiencia pública, evitando obviamente un desplazamiento con los costos que ellos. Eso hace parte de su reparación, ese respeto a la dignidad y que pueda tener contacto directo con su sala de justicia y paz que está juzgando y con sus victimarios, sus perpetradores. Entonces, para terminar, y viene la demanda contra el artículo 23 y otros de esa ley 1592 de 2012 y la Corte Constitucional en sentencia C-180 de ahora de 14 de marzo del 2014 y la C-286 del 30 de mayo del mismo año declaró inexequible esas normas y permitió nuevamente que la reparación sea vía judicial. Es decir, que el Estado nada tenga que hacer diferente a obedecer la decisión de fondo de un juez de la República, juez colegiado para el caso. Otra cosa es sobre los bienes. Es cierto que ha habido unos bienes entregados por todos y cada uno de quienes hicieron parte del conflicto armado, sobre todo de sus comandantes. Bienes que el Fondo de Reparación y de la Unidad de Víctimas ha manejado, puede que no con la fortuna que quisiéramos todos, pero las dificultades de lo remoto de donde se encuentran lo hace incluso difícil. Estas BACRIM, estos grupos que quedan ahí para las tierras, para la entrega de tierras, ha hecho igualmente imposible que se establezca un cuidado, el exigido por la norma para estos bienes y que puedan rematarse como tal. Pero esos bienes, ¿cierto? Muchos no son para reparar, otros para restituir, muchos. Entonces la gente no puede esperar que entre a un fondo de reparación con mi tierra, que me la tienen que restituir y con la cual tuve que salir desplazado por el conflicto. Hay que entregarle a don José esa tierra que le pertenecía, ¿cierto? Y repararlo por los animales y por todos otros perjuicios que le fueron causados material y moralmente. Tenemos muchos bienes. En estos momentos acabamos de terminar una audiencia del bloque de incidente del bloque Héroes de Toloba, de donde se desmovilizó Fernando Murillo Bejarano, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, donde tenemos más de 66 bienes inmuebles donde se les solicita la extinción de dominio y que hacen parte, obviamente, de acaecer de la reparación para las víctimas. Porque esos que se les declara la extinción no pueden entrar a la restitución, ¿cierto? Eso no, los que se le declara la extinción solo irán al Fondo de Reparación para las Víctimas. Estamos en la tarea, la estamos haciendo, compleja, ardua, pero se va a hacer, crea. Doctor Andrés, ¿usted qué opina? Hay una tensión cuando se trata de resolver un conflicto armado interno como el nuestro entre dos partes. Usted ubica a la víctima y a la víctima hay que garantizarle verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Pero usted al victimario tiene que garantizarle desmovilización, desarme, reinserción y reintegración social y económica. Y en ambos extremos, ahí el Estado tiene una dificultad inmensa, sobre todo el Estado nuestro, que es fiscal. El dinero para satisfacer los derechos de unos y de otros, digámonos la verdad, el Estado colombiano no la tiene. Eso genera unas erogaciones inmensas.
Las víctimas, y así lo dice la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos, son estándares internacionales, la sentencia es una forma de reparación. Pero lo que yo decía al principio es que no podemos descargar la satisfacción de los derechos de las víctimas en lo que haga la Fiscalía y la Judicatura. Porque si usted habla con muchas víctimas, ¿cómo lo atienden en los Guau, aquí en la ciudad de Medellín? Y yo le aseguro que eso es una forma de revictimizarlas. Le voy a poner un caso concreto. Una señora desplazada de aquí de Antioquia llega a la ciudad de Medellín. Ley 1448 dice que el municipio es el primero que debe brindar la ayuda, ¿sí? La ayuda de emergencia. Entonces muchas veces les dicen lo siguiente: ¿usted dónde la desplazaron? Sí. ¿Pero usted en dónde declaró su desplazamiento? No, en Itagüí. Ah, no, aquí no podemos hacerle eso, tiene que irse para Itagüí. Y eso no pasa una, dos, eso pasa muchas veces, ¿sí me hago entender? Es decir, no se puede descargar la satisfacción de los derechos de las víctimas en la justicia penal, en lo que haga la Judicatura y en lo que haga la Fiscalía. El Ejecutivo, en sus 3 niveles de descentralización territorial, también tiene unas inmensas responsabilidades fiscales y de atención a la víctima. Porque entonces, ¿qué ganamos todas las víctimas con tener una sentencia que es una forma de reparación, pero que también el Estado haga reparaciones colectivas? Y entonces, por ejemplo, en la jurisprudencia del caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, en uno de los apartes al final, la parte resolutiva dice que en los colegios debe disponerse de un libro sobre la vida y obra de Manuel José Cepeda Vargas. Eso es una forma de reparar a la víctima también. ¿Sí me hago entender? No es solamente que se agota en el proceso judicial y tampoco se agota con la reparación económica. Entonces, ahí el Estado colombiano enfrenta unas inmensas dificultades de carácter fiscal. ¿Por qué carácter fiscal? Porque es que más funcionarios cuestan, más estructura institucional cuesta, todo eso cuesta. Y vuelvo a lo mismo que decía de un principio: ¿qué expectativas tenemos las colombianas y los colombianos que nos puede ofrecer la justicia transicional? Y ahí lo mejor que podemos hacer es tener bien puestos los pies en la tierra, porque muchas víctimas creen que se van a ganar el cielo con la reparación. Yo no estoy diciendo que todas, es que inclusive hay muchas víctimas que ni siquiera les interesa el dinero. Lo único que quieren es: yo quiero saber la verdad. Y ahí está la sentencia como forma de reparación, esclareciéndole los hechos de los crímenes de los cuales fue víctima esa persona. Yo insisto, y es que dimensione usted esto: víctimas, ¿verdad? Justicia, reparación, garantías de no repetición. Victimarios, desmovilización, desarme, reinserción, reintegración y reinserción social y económica. En ese punto de la reinserción social y económica, yo diría que es un fracaso con los miembros de autodefensa. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque estuve muy cerca a quienes desde el programa presidencial, en ese entonces cuando dependía del Ministerio del Interior, hacían la asistencia psicosocial a las víctimas y toda su ruta de reintegración social y económica. Entonces sí muestran tantos desmovilizados, pero ¿y en qué condiciones los tenés? ¿Los tenés estudiando? No sé. ¿Los tenés trabajando? No sé. ¿Cuántos de ellos se volvieron drogadictos? ¿Cuántos de ellos reincidieron? ¿Sí me hago entender? Y perfecto, está un trabajo excelente de la Judicatura y de la Fiscalía. Listo, se reparó la víctima de una u otra forma, con la verdad esclarecida en ese fallo. Y con un mandato imperativo de una reparación económica. Y entonces este señor, este desmovilizado, que vive posiblemente en la periferia de las ciudades, porque es así, con hambre, sin que el Estado le garantice lo que le prometió, que por ley también está, difícil la pasa así, muy complicado, difícil. Bueno, ya para
concluir, yo quisiera cerrar con una pregunta, y yo sé que ninguno de los que estamos aquí tiene dotes de futurólogo, pero sí quisiera que ustedes me hicieran algún comentario sobre la actual justicia transicional. ¿Sería útil, sería eficaz en el evento de que este proceso de negociación de paz en La Habana sea exitoso o requiere ajustes? Quiero que hagamos una reflexión sobre eso, doctor. No, yo creo que todos estos errores, todas estas experiencias a través de Justicia y Paz, de la Ley 975 de 2005, que obviamente conllevó a otras normas modificatorias en tanto la experiencia legislativa y, por supuesto, la praxis judicial, fue cobrando forma. Fue teniendo, insisto, y reconocimiento de los estamentos internacionales y acompañamiento que hacen diferentes organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales como el ICTJ, el IGIS, son agencias alemanas, hoy por hoy creen en la justicia transicional nuestra por el esfuerzo mancomunado entre Fiscalía, tribunales y por supuesto el propio Estado y estas agencias que nos han colaborado mucho en el acompañamiento en todo lo logístico. Por Dios, si algo en este momento le puede servir al proceso que a través de los diálogos se siguen en La Habana, Cuba, es su justicia transicional. ¿A quién le interesa? ¿A quién le sirve? No sé. ¿Cumplimos los estándares internacionales? ¿Cumplimos las normas que sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario tenemos a través de los diferentes convenios ratificados por Colombia? ¿Respetamos el ius cogens, el derecho de gentes? ¿Respetamos el bloque de constitucionalidad? Claro que sí. Y si tiene un buen norte, y por supuesto los colombianos decidimos ante la refrendación sí o no de ese proceso de paz que yo creo, o considero hoy, creo más que hace un año. Estamos más cerca, pero siempre y cuando tengamos los pies en la tierra. Es decir, ¿cuáles son las normas que tenemos que cumplir? ¿Qué podemos como Estado transigir? Porque después las consecuencias, como lo decía en otra respuesta anterior, van a ser nefastas y peor. Entonces, mientras que hagamos las cosas mancomunadas, serias, dentro de la legalidad del bloque de constitucionalidad, creo que la justicia transicional, toda esta experiencia que ha tenido con AUC y parte de las guerrillas o de guerrilleros desmovilizados individualmente, tendrá que servir enorme para procesos mucho más expeditos, para procesos mucho más rápidos y obviamente una respuesta de una justicia eficaz y cumplida para todos los asociados. Es que el marco jurídico para la paz cabalga sobre los aciertos y desaciertos de justicia y paz, y sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, desde el punto de vista de técnica jurídica y el diseño institucional que se plantea en la norma, es una maravilla. Pero yo insisto en lo siguiente, no se puede descargar toda la responsabilidad del éxito de ese proceso en la Fiscalía, en la Judicatura y en el derecho penal en forma de justicia transicional, porque volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer los desmovilizados de FARC cuando vean que entregaron las armas, están en un proceso de reintegración social y económica, pero a la hora de la verdad, desde el punto de vista de derechos económicos, sociales, están peor que antes? ¿Qué va a pasar? Pues que se van a reciclar en las antiguas estructuras de narcotráfico y esto sí va a ser de nunca acabar. Entonces el gobierno tiene que, y más, aquí los empresarios han apoyado al presidente Juan Manuel Santos, como lo hicieron en su momento con el gobierno de Álvaro Uribe
en lo de las desmovilizaciones. Pero a la hora de las desmovilizaciones, pocos empresarios se metieron la mano al bolsillo. Yo me pregunto cuántos de los que están apoyando esto se van a meter la mano al bolsillo, porque es que esto es un Estado capitalista, donde el sector privado tiene una inmensa responsabilidad con la construcción de paz del país. Entonces, si no van a ofrecer oportunidades laborales, ¿qué podemos esperar de esa justicia transicional? Yo creo que en materia de los derechos de las víctimas, frente a algo puntual de lo que acaba de hablar Juan Guillermo, yo no veo mayor inconveniente, porque es que yo reitero, yo lo escucho a él y se me renueva la fe en la justicia. De verdad, se me renueva la fe en la justicia. Hoy los estudiantes ya no quieren ser magistrados. Creo que los argumentos sobran para decir por qué no. Pero no lo han escuchado a un servidor como él. Entonces, ojalá hubieran 100 y 1000 funcionarios administrando justicia transicional como Juan Guillermo. Y no hay problema. Listo, ahí están las víctimas. ¿Y qué vamos a hacer con los desmovilizados? Que son los que están disparando, que son los que están haciendo la guerra. Ahí le dejo esa reflexión. Yo comparto con Andrés plenamente, inclusive lo he manifestado en algún salvamento de voto como magistrado del Tribunal Superior en Sala de Justicia y Paz. Creo que el Estado tiene un compromiso, y un compromiso sacro para con los desmovilizados. Si no queremos ver este neoparamilitarismo, estas bandas criminales que son reducto exactamente de quienes no se desmovilizaron o habiéndose desmovilizado volvieron, es porque no han tenido las oportunidades laborales, no han tenido las oportunidades académicas, educativas, y sin ese compromiso con ellos no tienen otra forma de vida, ¿cierto? Entonces hay que darle la mano, garantizando exactamente esa posibilidad social para ellos y sus familias, ¿sí? En un todo y por todo, creo que vamos a evitar conflictos posteriores. Y si no, esto no tiene absolutamente... O sea, la norma está hecha y se ha protegido la víctima. Pero yo no puedo desmovilizarme para después ser, ¿sí?, el punto o el blanco del propio Estado o de los enemigos y sin protección alguna y sin oportunidades sociales algunas. Yo creo que ahí hay una labor psicosocial que tiene que hacer el Estado a través de las universidades, a través de todos los entes educativos, a través de toda la institucionalidad. Y para culminar, doctor Andrés, créame, si algo ha mantenido incólume ese Estado social de derecho, es su justicia. Yo creo en la institucionalidad, irrestrictamente, y funcionarios que cumplen su labor, todos, excepto un mínimo, que es el que más daño nos hace. Yo quisiera decir simplemente dos cosas para terminar. La primera, Antioquia no solamente generó miembros de autodefensa, grupos de autodefensas, sino también de guerrillas. Y el frente más fuerte de las FARC, o de los más fuertes de las FARC, es el Frente 36, que opera en el oriente antioqueño, dedicado 99.99% al narcotráfico. Entonces volvemos a la discusión, para la reflexión. ¿Qué vamos a hacer si fracasa la reintegración social y económica? Allá van a parar esos muchachos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ese trabajo que han hecho las salas de justicia y paz, ahí hay un potencial de trabajo académico con las universidades inmenso, inmenso. Qué bueno sería que la Universidad CES, que tiene el lujo de tener dentro de su planta docente a semejante maestro, pudieran tener una línea de investigación con esas sentencias. Ahí hay un potencial de academia y de pedagogía inmenso que inclusive puede dar para generar políticas públicas frente a eso particularmente. Bueno, ya cerrando, les agradezco mucho su presencia en el programa. Ojalá tuviésemos más tiempo, pero
se nos agotó. Entonces, les agradezco profundamente, me encantó este debate. De hecho, hasta les tengo una pregunta más ácida para hacerles, pero podemos dejar aquí, quizás ustedes asistan a una nueva invitación que hagamos sobre este problema, quizás cuando ya haya algo del futuro claro frente a este proceso que se está llevando. Muchas gracias. A usted, profesor José David, y obviamente por la compañía de alguien tan supremamente intelectual y reflexivo como el doctor Andrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y al maestro Juan Guillermo, muchísimas gracias. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.